Mi propósito en esta intervención es hablarles de futuro, de un futuro para la mayoría, porque eso es precisamente lo que nos jugamos el próximo 20 de diciembre. Si construimos o no una recuperación económica justa, que llegue a todos. Pero proponer soluciones fiables y justas pasa primero por hacer un diagnóstico realista de la situación en la que nos encontramos. Cuando analizo la situación actual de la economía española, les tengo que confesar que me cuesta entender la satisfacción del Gobierno con lo que ha hecho durante estos últimos 4 años, claramente menos que lo que ha logrado otros países de nuestro entorno. Permítame que haga un breve listado siquiera de cosas que reflejan una situación que no es menos real por el hecho de que el Gobierno intente ocultarla. En primer lugar, todavía no hemos recuperado los niveles de riqueza y de renta anteriores a la crisis. En concreto, si continúan así las cosas, no recuperaremos la convergencia real con la eurozona que teníamos antes de la crisis, hasta finales del año 2019. Somos un país con una insoportable tasa de paro. También lo somos en términos de precariedad laboral. Según los datos de la agencia tributaria, el salario medio declarado en nuestro país está cayendo desde 2010 hasta situarse en los niveles de 2007. Y según ONGs tan prestigiosas como Cáritas o Cruz Roja, tenemos a 13 millones de conciudadanos en riesgo de pobreza, de manera destacada a niños y niñas. Pero es que también hemos descubierto en estos años que existe pobreza energética o incluso la pobreza laboral, según la cual, para dejar de ser pobre, no basta con trabajar en alguno de los muchos contratos basura que tanto proliferan después de la reforma laboral del Partido Popular. Somos todavía el segundo país con un déficit público más elevado de la Unión Europea y el primero en tasa de crecimiento de la deuda pública. Montoro, en consecuencia, entregará a su sucesor el mismo déficit de la Administración central que recibió, porque aquí solo se ha apretado el cinturón las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es decir, las políticas redistributivas, las políticas sociales que prestan estas instituciones. Y por último, como consecuencia de todo esto, nuestra renta per cápita relativa con los países de la Unión Europea ha retrocedido 16 años. Además, la desigualdad se ha instalado como el principal problema social, agudizado por el desmantelamiento del estado del bienestar y por la reforma laboral impuesta. ¿Hemos salido de la recesión? Sí, pero de la crisis no. Las bases de nuestra recuperación dependen principalmente de factores externos y volvemos a reproducir el modelo de crecimiento dependiente de sectores de bajo valor añadido y con un déficit externo que frena nuestro crecimiento. Así que en los próximos 4 años estamos llamados a afrontar el reto de preparar nuestra economía para competir con garantías en el futuro, crear empleo de calidad para la mayoría y recomponer los equilibrios sociales y la brecha de desigualdad provocada por las políticas del actual Gobierno. No ha habido, a mi juicio, en estos últimos 4 años, ninguna medida a la altura de los retos que una economía avanzada ha de afrontar en pleno siglo XXI. Hemos tenido un Gobierno más dedicado en buscar excusas y herencias que en proponer soluciones. Un Gobierno que ha planteado una austeridad injusta e ineficaz, que ha castigado especialmente a la clase media y trabajadora de nuestro país. Injusta, sí, injusta porque ha hecho el ajuste de cuentas contra el estado del bienestar. No hay más que ver el deterioro de nuestro sistema de sanidad pública, la educación pública, sin olvidar la peligrosa deriva de la seguridad social. Y tremendamente ineficaz. Ineficaz al elevar el nivel de endeudamiento en más de 300.000 millones de euros durante estos últimos 4 años, porque seguimos también siendo el segundo país con mayor tasa de desempleo de la Unión Europea y porque no ha cumplido ni uno de los años de esta legislatura los compromisos de déficit marcados con la Comisión Europea y ha puesto de nuevo, como al inicio de la legislatura, la credibilidad de España en cuestión por aprobar unos presupuestos electoralistas que de nuevo han sido criticados por la Comisión Europea. Pero no pretendo hablarles del pasado, sino del proyecto de futuro que permita renovar a España en lo económico. Nuestro proyecto persigue un mayor crecimiento estable y un mejor reparto social de los frutos del mismo. Mi propuesta, en consecuencia, es liderar una agenda para la recuperación justa, con un programa modernizador, que persigue impulsar aquellas transformaciones que eleven la productividad, que es la clave para el presente y el futuro de nuestra economía. Transformaciones que respeten el medio ambiente, ahora que se ha iniciado la cumbre del clima, que conviertan la lucha contra el cambio climático en una oportunidad de crear empleo y empresa,
generar cohesión social y eliminar privilegios. En definitiva, una agenda que reduzca la desigualdad, una recuperación que llegue a la mayoría de españoles y españolas. Y para diseñar la agenda nos hemos planteado la pregunta de cómo se va a ganar la vida España en el futuro. ¿Qué sectores van a crear empleo y crecimiento en el futuro? Y es ahí donde situamos la agenda de la recuperación justa. Yo me comprometo a convocar al conjunto de instituciones y agentes sociales a trabajar sobre 5 ejes. El primero, reindustrializar y apostar por la ciencia. El segundo, crear empleo y empresas. El tercero, apostar por una transición energética. El cuarto, hacer una fiscalidad justa. Y el quinto, blindar nuestro estado del bienestar. Lo que queremos es lograr una economía que ofrezca crecimientos de productividad sostenibles. Porque citando a Paul Krugman, la productividad no lo es todo, pero a largo plazo es casi todo. Así que el primer eje de la agenda para la recuperación justa será reindustrializar España y un pacto por la ciencia, haciendo posible que se crezca sobre sectores avanzados, de alto valor añadido, todo lo contrario al actual modelo del Partido Popular de competir a base de precarización laboral y de bajos salarios. Nos fijamos como objetivo incrementar el tamaño de las empresas, porque este es el verdadero desafío que tenemos en nuestro país. Vamos a incentivar la creación de empresas, sí, pero sobre todo consolidar y aumentar a medianas y a grandes empresas el tamaño en nuestra economía. Y para ello vamos a elevar en nuestra regulación todos los umbrales que desincentivan a las pymes dar ese salto. Vamos a actualizar las políticas dirigidas a los sectores industriales maduros, impulsar la digitalización de todos los sectores económicos y de la sociedad en general. La economía española tiene que ser más global, más internacionalizada, y eso considerará también el que el Gobierno apueste por mayores niveles de inversión en I+D+I y con mayor absorción tecnológica de las empresas. Soy de los convencidos que para avanzar en este cambio de modelo de crecimiento se necesita un Gobierno activo y dinamizador, que asuma riesgos que el sector privado ahora mismo no es capaz de asumir, que acompañe a las empresas, facilitándoles su crecimiento y la apertura de nuevos mercados, como ocurre, por ejemplo, en países avanzados de nuestro entorno. Nos comprometemos también a aumentar la financiación pública de manera inteligente, a través de un impulso a los fondos de capital riesgo, con capital público, o al uso de avales y garantías públicos que atraigan, movilicen capitales privados hacia proyectos innovadores, empresas startups o pymes que quieren crecer e internacionalizarse. La clave para avanzar hacia un patrón de crecimiento de mayor valor añadido es sin duda la innovación. Y en este sentido, esto significa, a nuestro juicio, extender la digitalización a las pymes, a las familias, a las administraciones públicas e impulsar sectores tecnológicos nuevos, pero también añadiendo innovación a los sectores más tradicionales. Para ello, ¿qué nos proponemos? Nos proponemos duplicar los fondos en I+D+I, mejorar los incentivos fiscales para aumentar la investigación e innovación privada, transformar el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, lo que es ahora mismo el CEDETI, en una verdadera agencia estatal de innovación con competencias y recursos reforzados e impulsar la compra pública innovadora hasta el 3% de todas las licitaciones y promover un pacto por la ciencia recuperando los niveles de inversión del año 2009. Queremos, en definitiva, dirigir la actuación de los poderes públicos hacia la transferencia de tecnología y a generar círculos virtuosos de crecimiento sostenible y creación de empleo de alta calidad. Hay sectores que, por su capacidad de crecimiento potencial y por su aportación a una sociedad más justa y sostenible, merecen ser apoyados con determinación por sus gobiernos. Así está, por ejemplo, inscrito en la educación, en las políticas sanitarias, en el envejecimiento activo, en la eficiencia tecnológica y energética en las ciudades inteligentes y, por supuesto, la economía verde, entre otras. Se trata, en consecuencia, de plantear un marco propicio para que se desarrollen actividades económicas que, además de ser un buen negocio para las empresas, lo sean para el conjunto del país. El segundo eje es crear buen empleo, empleo con derechos. Son las empresas, a nuestro juicio, las que crean empleo. Los gobiernos deben legislar para que el empleo cuente con derechos. Los efectos de la reforma laboral son bien conocidos. Se han devaluado las condiciones de la contratación de los trabajadores. Hoy la duración media de los contratos en nuestro país es de 54 días o menos. Se ha devaluado también la remuneración. Hoy se pagan 40.000 millones de euros menos en sueldos que hace 4 años. Y se han devaluado también la protección de los trabajadores.
3,5 millones de desempleados no cuentan con ningún tipo de protección. Nuestra propuesta es bien conocida. Nosotros no solamente vamos a derogar la reforma laboral del Partido Popular, sino que vamos a transformar el Estatuto de los Trabajadores en una verdadera Carta de Derechos Laborales. Y entre los objetivos de nuestra nueva Carta, les resumo los siguientes. En primer lugar, queremos recuperar derechos laborales perdidos, como el derecho a la formación profesional, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, que es imprescindible para colectivos vulnerables, como es, por ejemplo, el de las personas con discapacidad. Además, vamos a incluir la garantía de derechos como la seguridad y la salud en el trabajo y el derecho a la propiedad científica e intelectual de los trabajadores. En segundo lugar, vamos a acabar con la figura de los falsos autónomos y las becas que encubren verdaderos contratos de trabajo. Los primeros pasarán a formar parte del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, tendrán los mismos derechos que los asalariados, incluida la seguridad social y las cotizaciones a cargo de los empresarios. Y sobre los becarios, vamos a incorporar una definición estricta que garantice que su actividad es exclusivamente formativa y no productiva. En tercer lugar, tenemos que reducir la tasa de temporalidad de nuestro país. Y mi compromiso es reducirla del 24% actual al 15%, que es la media europea. Para ello, dejaremos en 3 el número de contratos, indefinido, temporal y uno de formación. No podrán cubrirse puestos de trabajo permanente con contratos temporales y ningún contrato temporal podrá durar más de 1 año, aunque la negociación colectiva, lógicamente, podrá extenderlo hasta 2 años y fijar la tasa máxima de temporalidad en los distintos sectores, porque unos y otros pueden variar. No penalizaremos con más cotizaciones a la Seguridad Social la contratación temporal, que se ajuste a esta regla, precisamente. Pero sí pagarán más los que abusen de la contratación temporal, porque supone un sobrecoste para todos en el pago de las prestaciones por desempleo. También vamos a poner fin a la devaluación salarial. Y para ello lo que vamos a hacer es subir el salario mínimo interprofesional en 8 años a la recomendación que nos plantean las instituciones europeas, es decir, al 60% del salario medio en nuestro país, 1.000 euros al mes, y aprobando una ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y finalmente, vamos a recuperar la negociación colectiva y vamos a garantizar el derecho al tiempo en el trabajo. Hoy los trabajadores no tienen jornada de trabajo, tienen trabajo hasta que finaliza la jornada. Por eso regularemos con claridad el trabajo a tiempo parcial, fuente hoy de precariedad laboral. El fin, en definitiva, de nuestra política económica, amigos y amigas, es que la recuperación económica sea justa, que sea una recuperación para la mayoría, que resuelva los principales males de nuestra economía. Y 2 de los más importantes son el paro y la pobreza laboral. El tercero de los ejes de nuestra agenda para la recuperación justa es el de la transición energética. No hay economía sólida si se abusa y destruyen las bases físicas que lo sustentan. No hay decisión ambiental sin impacto social, ni atajos para el crecimiento. Ni atajos para el crecimiento que precisamente se vuelvan en hipotecas sociales cuando se destruye el entorno. Por eso mi compromiso con la lucha contra el cambio climático es total y también con un progreso sostenible y equilibrado que devuelva al medio ambiente el lugar económico y moral que le corresponde, con una propuesta y respuesta fiscal coherente, unas garantías de protección suficientes y un reconocimiento de la prioridad que tienen en el conjunto de la riqueza nacional. Nosotros queremos mirar al futuro, acompañar de forma responsable y solidaria la transición energética hacia un sistema predecible, eficiente, renovable, seguro y a precios asequibles. Así que vamos a impulsar una auditoría sobre los costes integrados en la tarifa eléctrica, como condición a nuestro juicio indispensable para impulsar la coherencia entre lo que pagamos y lo que recibimos, lo que queremos y lo que necesitamos dejar atrás. Además, vamos a eliminar el impuesto al sol contenido en el decreto de autoconsumo energético para promover así un marco regulatorio estable y propicio a la generación a pequeña escala, que suponga un gran impulso a la descentralización de la generación eléctrica, lo cual constituirá una gran fuente de empleo y de desarrollo tecnológico. Vamos a crear un fondo verde para la transición energética, un fondo que será alimentado con una parte del impuesto de CO2 que vamos a crear con 3 líneas básicas. La primera, una social,
para acompañar a las familias y a los colectivos vulnerables, subvencionando las inversiones que garanticen el ahorro y la eficiencia energética en sus hogares, la bonificación también en el transporte público y la garantía de un mínimo consumo de electricidad a precio bonificado. En segundo lugar, vamos a facilitar el crédito para la inversión en ahorro y eficiencia, con particular atención a las pymes y al sector residencial. Y en tercer lugar, vamos a ofrecer préstamos a bajo interés para asegurar la movilidad limpia en los sectores de logística y las empresas del sector transporte de personas y de mercancías. El cuarto eje tiene que ver con una reforma fiscal progresista y la garantía de la estabilidad presupuestaria. Un partido, sobre todo un partido de izquierdas, un partido progresista como el PSOE, que aspira a ser gobierno, tiene que explicar de dónde saldrán los recursos para financiar las inversiones necesarias para su proyecto de transformación del país, más aún en el contexto difícil en el que estamos, en el que queda aún mucho por hacer en la consolidación fiscal. Hay que recordar que ahora mismo tenemos una deuda pública cercana ya al 100% del Producto Interior Bruto y, como les decía antes, tenemos aún un déficit público importante. El Partido Socialista está comprometido con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los acuerdos con nuestros socios europeos. Y por ello llevamos en el programa electoral inscrito que nos comprometeremos a reducir en 4 años, insisto, en 4 años, el déficit público español al 1% del Producto Interior Bruto. Y lo vamos a hacer con una senda gradual y equilibrada entre ingresos y gastos. Lo quiero decir con claridad. Nosotros no vamos a subir los impuestos a la clase media trabajadora. Así que, por tanto, repartiremos los ingresos derivados de la recuperación de forma diferente a la del actual Gobierno. Propondremos una reforma fiscal progresista, que no suba los impuestos a la clase media y trabajadora y sí a las rentas más altas, sin copagos, sin agujeros fiscales, sin amnistías fiscales. Y esto implicará tomar medidas tributarias que nos permitirán obtener ingresos más allá de lo que va a generar el propio ciclo económico, de forma progresiva, hasta llegar, según nuestras cuentas, a 25.000 millones de euros adicionales en 2019 respecto al año 2015. La primera fuente de esos ingresos vendrá por un ambicioso plan de lucha contra el gran fraude fiscal y el fin de las vergonzosas amnistías fiscales que han blanqueado lo robado en nombre del Partido Popular, y con el que prevemos elevar la recaudación en torno a unos 10.000 millones de euros adicionales respecto a 2015. Además, revisaremos en profundidad el impuesto de sociedades para ensanchar las bases imponibles y acercar el tipo nominal al tipo efectivo, y entre tanto estableceremos un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable para acercar los tipos efectivos a los nominales de las grandes empresas. Llevaremos a cabo una reforma integral de la tributación de la riqueza y las rentas del capital para incorporarla de manera más efectiva a nuestro sistema impositivo, como manifestación de capacidad económica establecida en la Constitución española, y, entre tanto, estableceremos, mediante legislación básica, un mínimo común en todo el territorio nacional, tanto en el impuesto de sucesiones como en el impuesto de patrimonio, para evitar en la práctica su vaciamiento y la competencia fiscal entre regiones. Pondremos también en marcha una nueva fiscalidad medioambiental, que es la eterna pendiente en nuestro país, según señalan las instituciones internacionales. Una nueva fiscalidad medioambiental que nos acerque a los estándares europeos, que incluya, como les he dicho antes, un impuesto sobre las emisiones de CO2, discriminando entre las empresas sujetas al sistema de comercialización de los derechos de emisión y que sirva para impulsar lo que les he dicho antes como tercer eje de la transición energética en nuestro país. También vamos a impulsar la aprobación final en Europa del impuesto de transacciones financieras, con base amplia que incluya el mayor número posible de productos financieros. En definitiva, amigos y amigas, proponemos una nueva política fiscal para que no ocurra lo que ha ocurrido hasta ahora, que siempre pagan o siempre son los mismos los que tienen que pagar con su nómina los impuestos. Nuestro actual sistema fiscal descansa demasiado sobre la tributación de la renta anual y del factor trabajo. Aspiramos a desplazar el peso de la carga tributaria en buena medida hacia la riqueza y el uso de recursos naturales finitos. Y junto a las medidas de ingresos, nos ocuparemos del gasto para garantizar la eficiencia e impacto de cada euro público. Vamos a reforzar la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas del gasto público y llevaremos a cabo una auditoría del gasto público para eliminar gasto superfluo y reducir inercias presupuestarias. Y finalmente, crecer para repartir. Y en consecuencia, el quinto eje de la Agenda para la Recuperación Justa será blindar el estado del bienestar.
Ante el exigente proceso de consolidación fiscal al que nos enfrentamos, resulta imprescindible establecer las prioridades del gasto público para los próximos 4 años. Por ello, dedicaremos los recursos adicionales a los 3 grandes retos que nos marcamos en la próxima legislatura. El primero tiene que ser reparar los daños en nuestro sistema del bienestar. El segundo tiene que ser luchar contra la pobreza y, en tercer lugar, impulsar ese gran pacto educativo que necesita nuestro país. Para reparar los daños de nuestro sistema del bienestar y luchar contra la desigualdad, vamos a focalizar nuestro gasto en las siguientes partidas prioritarias. Primero, sanidad; segundo, educación y formación; el tercero, un nuevo sistema de ingreso mínimo vital; y, en cuarto lugar, recuperar la ley de dependencia. En sanidad nos comprometemos a elevar en 8 años la inversión al 7% del Producto Interior Bruto. En educación pública, los próximos 4 años van a ver experimentada la inversión multiplicada por 3, y vamos a volver a impulsar la ley de dependencia, recuperando, entre otras cuestiones, la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales. El ingreso mínimo vital es la punta de lanza para acabar con la pobreza, en especial con la pobreza infantil, y vamos a garantizar un ingreso a los 700.000 hogares que hoy no tienen ningún tipo de recurso que llevar a su hogar de forma mensual. En resumen, me comprometo a convocar a empresarios, a trabajadores y a instituciones para, entre todos, impulsar una agenda para la recuperación económica justa, que implique reindustrializar y apostar por la ciencia, crear empleo y empresas, impulsar la transición energética, hacer una fiscalidad justa y blindar el estado del bienestar. Señoras y señores, creemos que redefinir el modelo económico y avanzar en el bienestar no son 2 objetivos aislados, sino que están estrechamente relacionados. Son interdependientes. Tener visión de futuro equivale a potenciar esa conexión, no a negar la evidencia. Eso no es ni lo responsable y menos que nunca ahora. Cambian los ciclos en economía, cambia la tecnología, cambia la demografía y también tiene que cambiar la política. Cambiar para que cada cambio genere el mayor progreso posible en toda la sociedad. En la gráfica de todas las crisis siempre se llega a un mismo punto. Y no me refiero al momento en el que se toca fondo. Ese momento ya lo hemos dejado afortunadamente atrás. Me refiero al momento idóneo para fomentar la confianza apelando al futuro, a un futuro para la mayoría, porque el peor riesgo es no hacer nada. La mayor incertidumbre es aferrarse al pasado. Es momento para emprender, para innovar, para no hacer las cosas como siempre, para hacerlas mejor y de forma más justa. Y en este momento no ganan los que generan miedo, ni los que generan incertidumbre. En este punto, quien gana es quien confía en sus fuerzas y en las fuerzas del país. Y ahora estamos en ese momento. Muchísimas gracias.